Hola, ¿qué tal? ¿Quieres saber cómo repintar tu guitarra eléctrica y no morir en el intento? Quédate con nosotros. Bueno, pues ya con todo listo y para irnos de lleno a la información, ya simplemente pedirte que si no te has suscrito al canal, lo hagas en este momento y no olvides darle clic a la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video de esta serie, cómo repintar tu guitarra eléctrica. También te dejamos nuestras redes sociales para que ahí también te des una vueltecita y verás que vamos a estar compartiendo material muy interesante que tenga que ver con la serie que estamos llevando a cabo. Así es que sin más, te damos la bienvenida y ¡comenzamos! Ok, va la parte de enfrente, igual con el mismo respeto, con la misma precaución, con la misma calmita. Sale, no es de fuerza, es de insistencia. Yo creo que si hubiera una frase, si oyéramos todos los capítulos de la serie y buscáramos cuál es la frase que más se repitió, esta gana, ¿no? No es de fuerza, es de insistencia. Todo lo que es el proceso de pulido y todo lo que es el proceso de lijado, asentado, pulido, todo lo que es tallar la guitarra es una cuestión de insistencia y no de fuerza. Escuchen, esa fricción genera calor y ese calor genera el brillo. Bueno, en la medida en que vayamos puliendo, también las marcas de la calcomanía van a ir desapareciendo porque se va emparejando. ¿Sale? Entonces, pues ahí con paciencia hasta que llegues a un punto en que se vea súper chida, que no se vean rayones a contraluz. Tienes que ir examinando, tienes que ir dando ahí con paciencia alrededor de la marca, suavecito. Escuchen, esa fricción está devastando la madera, el acabado. Entonces es bueno porque eso queremos, pero hay peligro porque pues está quitando material. ¿Ven ese acabado como cenizo? Así como sin contraste. Eso tiene que ver con... Eso es el famoso holograma que se genera con el uso de los pads. Pero eso lo saca el último pulimento. Entonces, vamos bien. Seguimos bien. Vamos a darle otro poco por acá atrás. Le voy cambiando para mentalmente no fastidiarme, no quedarme en un solo lugar. Miren estas curvas que son fáciles de que se olviden, de que se queden. Entonces, ahí un ratito. No estoy haciendo fuerza, es la fuerza nada más
O sea, está el trapo ahí y yo nada más recargo mi mano. Y esa es toda la fuerza involucrada. Eso es todo lo que hay de fuerza. Y siento el calor, ¿eh? O sea, estoy puliendo y voy sintiendo el calor. Entonces nunca quiero que se sienta caliente. Y créanme que se llega a sentir caliente. ¿Qué es lo que quiero? Nada más que se sienta tibio. Voy a darle igual aquí a lo que traemos de los cachetes del diapasón, porque esto sigue siendo una lija. Acuérdense, esto sigue siendo una lija, no es un trapo. Es un trapo con pulimento. Es un trapo con un compound, con un líquido, con una pasta que genera desgaste. Así que seguimos lijando, no se vayan a confiar con que ya es el trapito, nada más. El trapito con la pasta, no pasa nada, ¿no? ¿Cómo no? Pues esta pasta tú le das un buen rato y con un pad grueso y te llevas la pintura, pero de volada, así de volada, en cuestión de segundos. Antes de echarle el brillo final, la voy a dejar que la pieza literalmente se enfríe, porque al enfriarse el material se va a contraer, el poro del material se vuelve a cerrar y entonces, cerradito el poro, pues le entro con más confianza. ¿Sí me explicó? Bien, a esta parte de acá casi ni le he dado, es que la neta ni le quiero dar. Me da miedo. Las puntas estas de las Jackson, todos los que somos dueños de las Jackson sabemos que la volteas a ver y se le jode una punta. Muy feliz, les voy a decir por qué. Pues porque desde el momento mismo en que comencé esto y que pensé en hacer la serie y todo, pues es una responsabilidad bien choncha. Imagínense que es algo, miren, así se hace y queda del carajo. No, debut y despedida, como dice la canción. Bueno, pues ahí está. Lo voy a dejar que enfríe unos minutos, un ratito, una media hora, y regreso a darle su brillo final. Bueno, ok, bros, pues vamos por el brillo final. Ha sido un largo camino, pero ya llegamos. ¿Sale? Vamos por el brillo final. Ya saben cómo va la cosa. Y pues con esto estaríamos llegando al final del proceso. Bueno, falta armarlo, pero el proceso de pintura como tal, con esto termina. Jackson Custom por nosotros. Finalmente es un custom, ¿no? Nadie lo puede negar. Y pues ya nomás ponérsela a su cuerpo. Bueno, ¿saben que voy a hacer otro capítulo si es necesario para terminar el brazo, o lo hago de una vez esto? Igual y lo hago de una vez. Bueno, por ahora terminamos, ya aplicamos el brillo. Oigan, por último, ¿se acuerdan que nos dimos el tiempo de hacer más grandes estos barrenos? No sé, en el capítulo 3 o 4, no recuerdo, de la serie, para que cuando estuviera puesto el acabado y llegáramos ya al final del proceso pudiéramos meter bien los afinadores sin necesidad de abocardar ni de hacerle nada. Pues miren, precioso, perfecto,
sin forzarlos, uno por uno, precioso, perfecto en su lugar cada uno, sin que tengamos ahora que abocardar ahí, hacerlo más grande ni nada. Entonces, así estamos.